Hola, ¿cómo estás? Hasta ahora veníamos viendo capacitores en donde se los cargaba y las cargas quedaban estáticas. Ahora bien, nos interesa saber qué pasa cuando las cargas están en movimiento dentro de un circuito. Y para demostrarte esto es agarrar esta lámpara, cerrar el circuito y lo que termina pasando es algo que seguramente te va a quitar el sueño. Se prende la luz. Verdaderamente es difícil dormir con la luz prendida. Ahora bien, lo que pasó es que cerré un circuito, el cual tiene un conductor y empezó a circular carga. En este conductor, si yo me paro en un punto, lo que voy a ver es una cierta cantidad de carga por unidad de tiempo que está circulando. A esto se le llamó corriente eléctrica. Por otro lado, yo te había explicado de que los conductores, cuando se les pone una diferencia de potencial, hay un libre movimiento de cargas. Esto no es tan así, ya que aparece algo que es la resistencia eléctrica. Las cargas van a tener que encontrar su camino a lo largo de un montón de obstáculos con los cuales van a ir chocando. Esto es una oposición al paso de las cargas o al paso de la corriente. Lo que se encontró es que en un conductor se produce una diferencia de potencial que es proporcional a esta resistencia que va a tener el conductor por la corriente que está circulando. Esto se le llamó ley de Ohm. Otra cosa que se sabe es que en los conductores sólidos lo que está circulando son cargas negativas, pero por convención se consideran que son cargas positivas. De esta manera, ante una diferencia de potencial, consideramos que la corriente está yendo desde un mayor potencial a un menor potencial. Esto es simplemente una cuestión de comodidad. Acompáñame al pizarrón que vamos a ver cómo se expresa la corriente, qué es esto de la resistencia y vamos a resolver un pequeño circuito para que veas que no es difícil. Vení, acompáñame. Entonces bien, imagínate que este es nuestro conductor, va a ser un cable al cual le vamos a aplicar un campo eléctrico, o sea, una diferencia de potencial de A a B, en la cual el potencial A es mayor al B, y podemos tener cargas positivas moviéndose en dirección a potencial decreciente o cargas negativas yendo hacia potencial decreciente. Te había comentado que por convención lo que se utiliza es cargas positivas, si bien en los conductores sólidos se conoce que lo que se está moviendo realmente son cargas negativas. Pero esto es simplemente para facilitar y comprender un movimiento que va de un mayor potencial a un menor potencial. Si nosotros nos paramos en un pedacito del conductor, lo que vamos a ver es que en un determinado tiempo va a circular una cierta cantidad de carga. Y de ahí aparece lo que se llama corriente eléctrica, la cantidad de carga que voy a ver por unidad de tiempo. Esto lo voy a medir en Coulomb sobre tiempo, que es lo mismo que ampere. Lo que se encontró también es el hecho de que, como el conductor tiene una resistencia a la corriente eléctrica, la caída de potencial es proporcional a la corriente y es proporcional debido a la resistencia, con lo cual la diferencia de potencial va a ser igual a la resistencia por la corriente que esté circulando sobre ese conductor. A esto se lo conoce como ley de Ohm y la resistencia la vamos a medir en ohm. Aprovecho ahora el ejemplo para mostrarte cómo se dibujan estas resistencias. Esto es una resistencia, se ve como un serruchito. Y tenemos este ejercicio que nos plantea lo siguiente: vamos a tener un conductor en el cual vamos a tener dos resistencias y dos fuentes. Fíjate que las fuentes están conectadas en forma inversa. Además nos dice que vamos a tener una corriente eléctrica de 3 amperes circulando por el conductor. En la resistencia voy a tener una caída de potencial, voy a ir de un potencial mayor a uno menor, uno mayor, uno menor, y dependiendo de cómo estén conectadas las fuentes, voy a ir de uno mayor o menor o de menor a mayor. Fíjate esta cómo está conectada. Acá tengo el borne de mayor potencial y acá el de menor potencial. Esto es por el dibujo, el palito largo y el palito chiquito. Y por cómo viene la corriente voy a ver mayor potencial primero y después menor potencial. Con lo cual esta fuente lo que me produce es una caída de potencial. Distinto es esta fuente, en donde voy a tener el borne de mayor potencial después del de menor potencial. O sea, acá voy a ver un aumento de potencial. Y el problema nos pide lo siguiente: calcular la tensión entre A y B, la tensión entre A y C y entre A y D. Y esto es bastante simple, es simplemente hacer la suma de las pequeñas caídas que voy a tener. O sea, por ejemplo, entre A y C voy a tener la caída que hay entre A y B y en B y C. Entonces, veamos cómo se ve esto. Primero, empecemos calculando la caída potencial entre A y B. Esto sería, por la ley de Ohm, la caída que voy a tener en la resistencia. Y esto sería los 6 ohm, que es el valor de la resistencia, por los 3 amperes, que es la cantidad de corriente que está circulando por ahí. Y esto ten en cuenta que es negativo, ya que es una caída de tensión. Con lo cual la diferencia de potencial, o sea, BB menos BA, va a ser negativo. Y me va a dar un valor de menos 18 volts. Y de esta manera encontramos B a B. Ahora bien, calculemos B a C, como te había dicho, y va a ser la suma entre A y B y B y C. Esto sería menos los 18 volts, que es lo que voy a tener entre A y B, menos los 8 volts, porque habíamos dicho que esto es una caída porque va de mayor a menor,
de la fuente. Esto me terminaría dando menos 26 volts. VAC. Entonces, finalmente nos queda calcular la caída potencial que hay entre A y D, que va a ser con la misma metodología, los menos 18 volts que tengo la caída entre A y B, menos 8 volts de la caída entre B y C. Voy a tener una caída en esta resistencia que va a ser de menos 3 ohm por la corriente de 3 amperes hasta este punto. Y acá voy a experimentar un aumento de potencial por la polaridad de la fuente. Esto es más 7 volts. Esto termina en un resultado de menos 28 volts, siendo VAD. Entonces, habiendo resuelto este circuito, podemos encender la lámpara. Ya estás listo para resolver circuito con resistencias. En los próximos videos vamos a ver dos cosas. Uno que es la resistividad, que depende del material y de la geometría del conductor. Y otra cosa que tiene que ver cómo conectar las resistencias, que vamos a hacer un análisis muy similar al que hicimos con los capacitores. Esto va a ser en serie o en paralelo. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Y se apaga la luz.